Cosas que volarán tu cabeza. El chicle está prohibido en Singapur a menos que sea recetado por un médico. La prohibición se implementó en 1992 debido a los problemas de limpieza y mantenimiento causados por el chicle pegado en lugares públicos. Además, el chicle puede afectar el sistema de transporte masivo, por lo que solo se permite su uso con receta médica para fines terapéuticos. Chris Brown tiene prohibido ingresar al Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda debido a su historial criminal. Brown ha enfrentado problemas legales en el pasado, incluyendo un caso de violencia doméstica contra Rihanna en 2009, por lo que estos países han tomado la decisión de prohibir su entrada como parte de sus políticas de inmigración y seguridad. Los chamanes mexicanos comenzaron a usar Coca-Cola en sus rituales religiosos para curar a los fieles. Y cuando PepsiCo se enteró, ofreció comisiones a los chamanes para que usaran Pepsi en su lugar. Coca-Cola también comenzó a pagar y se formaron grupos religiosos rivales basados en la marca de refresco que usaban. Y esta rivalidad entre PepsiCo y Coca-Cola llevó a una división entre los grupos religiosos que preferían una u otra marca. La gran escritora Charlotte Brontë escribió gran parte de su libro en una hoja diminuta y con letra microscópica. El manuscrito contiene 4.000 palabras en 19 páginas y es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de una mano. Utilizó esta técnica para ahorrar papel y dinero en una época en la que la escritura era un placer costoso. Es posible curar la sífilis contrayendo malaria. El médico austríaco Julius Wagner-Jauregg hizo este descubrimiento que le valió el premio Nobel. Wagner notó que cuando el sistema inmunológico del cuerpo lucha contra la malaria, también ataca a las bacterias responsables de la sífilis, y llamó a este descubrimiento terapia de fiebre inducida. El nombre original de la muralla china no es el que piensas. A lo largo de los siglos, la muralla ha tenido varios nombres diferentes, como barrera, rampante o fortaleza, y otros más poéticos como el dragón de la tierra. De hecho, nadie fuera de China sabía de su existencia hasta el siglo XVII, cuando el explorador portugués Bento de Gois puso un pie en aquel lugar. Kane Kramer presentó una patente en 1979 que se parece demasiado a lo que sería un iPod décadas después. La patente describía un dispositivo portátil con capacidad para almacenar y reproducir música digital, y también incluía una forma de distribuir la música a través de una red en línea. Además, Kramer predijo la necesidad de medidas de protección de derechos de autor como el DRM. Mawsynram es un pueblo de India con la mayor cantidad de precipitaciones anuales. En promedio, Mawsynram recibe 11.873 milímetros o 467 pulgadas de lluvia al año, lo que lo convierte en el lugar más húmedo del mundo. Un guardia de la SS en Auschwitz se enamoró de una prisionera judía y la salvó de la muerte en varias ocasiones. Después de la guerra, el guardia fue juzgado por sus crímenes, pero la mujer testificó a su favor, lo que probablemente contribuyera a reducirle la sentencia. Después de su juicio, su amor no funcionó, pero emigró a Viena, en donde se casó con una mujer bastante parecida. La NASA tiene una estación de radio llamada The Rock Radio, y lo más interesante es que su programación se centra en el rock alternativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. The Rock Radio fue lanzada por la NASA en 2011 para llegar al público general y difundir su mensaje de exploración espacial. La estación también presenta entrevistas con astronautas y expertos en ciencias espaciales, así como noticias sobre misiones espaciales y descubrimientos científicos. Antes de fundar KFC, el coronel Sanders trabajó en una gasolinera y se enfrentó a tiros con el gerente de una estación de gasolina rival. Después del tiroteo, Sanders fue arrestado y acusado de homicidio, pero los cargos fueron desestimados después de que se demostrara que actuó en defensa propia. El objeto en movimiento más rápido jamás registrado es la partícula Oh My God. Esto es un protón que viaja a aproximadamente el 99.99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 9
atómicos en Utah en 1991, y su velocidad extrema y su energía impactante la convierten en un fenómeno asombroso en el campo de la física de partículas. Elvis Presley no escribió ninguna de sus canciones. Bueno, al menos se llegó a decir que no escribió sus propias canciones porque no se consideraba un compositor. La mayoría de sus éxitos fueron escritos por otras personas como Jerry Leiber, Mike Stoller, Doc Pomus, Mort Schumann y Otis Blackwell. De hecho, la industria musical en ese momento estaba estructurada para que los compositores escribieran canciones y los artistas las grabaran. Es más, muchos de estos que fueron populares de la época, como Frank Sinatra y Nat King Cole, tampoco escribían sus propias canciones.
El término tercer mundo en realidad no está relacionado con la pobreza, sino que se refiere a los países que no se alinearon con ninguna de las dos superpotencias después de la Segunda Guerra Mundial. Fue acuñado por el economista francés Alfred Sauvy en 1952 y aunque el término originalmente no tenía connotaciones negativas, hoy en día se utiliza para referirse a países en vías de desarrollo. El episodio piloto de Coraje, el perro cobarde fue nominado a un Oscar. Titulado El pollo del espacio exterior, cautivó a la audiencia y a los críticos por su originalidad, estilo visual, narrativa y animación, lo que llevó a que fuera nominado en la categoría de Mejor Cortometraje Animado en los premios de la Academia. La mayor parte de nuestros conocimientos modernos de astronomía se basan en el trabajo de científicos de la ciudad de Babilonia de hace más de 2000 años. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó Babilonia. Tras la conquista, Alejandro ordenó la traducción de los registros astronómicos babilonios al griego, y esta traducción hizo que los conocimientos astronómicos babilonios se extendieran por todo el mundo. A finales de los 80 y principios de los 90, McDonald's introdujo la McPizza como parte de su menú de cena. Los clientes, acostumbrados al servicio rápido, se sintieron irritados por las largas esperas para la pizza hecha a la carta y se dejó de servir. Y lo peor es que algunas franquicias se quedaron con hornos de pizza por los que pagaron una gran cantidad de dinero. En 2013, los científicos descubrieron un delfín solitario y deforme que había sido adoptado por una familia de cachalotes. Estos cetáceos, que son conocidos por su inteligencia y su naturaleza social, aparentemente adoptaron al delfín como uno de los suyos. El delfín fue visto nadando y jugando con ellos, y los científicos creen que fue aceptado como parte de la familia. Por el episodio de Friends en el que Susan y Carol, la ex mujer de Ross, se casaban, la NBC esperaba miles y miles de llamadas y mensajes de protesta, pero en realidad solo recibió 4 quejas por teléfono. El episodio se emitió en 1996, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no era legal en la mayoría de los Estados Unidos. La NBC esperaba una reacción negativa del público, pero en cambio recibió una respuesta positiva. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, Samsung regaló teléfonos Galaxy S7 a todos los atletas participantes. Sin embargo, los teléfonos del equipo norcoreano fueron confiscados por el gobierno de Corea del Norte. Y el motivo es que temen que los teléfonos puedan ser utilizados para difundir información no autorizada, como noticias o imágenes de la vida fuera de ese país. La canción Can You Feel the Love Tonight o Esta Noche es para Amar estuvo a punto de ser eliminada de El Rey León, ya que los directores de la película creían que era innecesaria y que no encajaba del todo con el tono de la película. Elton John, que la compuso con Tim Rice, se opuso a la decisión de los directores porque pensaba que era esencial para la historia y que ayudaría a que la película fuese un éxito. De hecho, Elton tuvo que hacer campaña para que la incluyeran y al final ganó el Oscar a la mejor canción original. A finales del 2004, Samsung tuvo la oportunidad de comprar Android por $5 millones, pero renunció a la inversión porque no vio ningún potencial. Google la adquirió 2 semanas después por $50 millones. La decisión de Samsung de renunciar a la inversión en Android fue un error costoso. Android se convirtió en el sistema operativo móvil más popular del mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos. El exnovio multimillonario de la supermodelo Naomi Campbell, Vladislav Doronin, le construyó una casa de 28.524 metros cuadrados en Moscú que parece un destructor estelar. La casa, llamada The Capital o La Capital, está ubicada en la orilla del río Moscova y tiene un diseño futurista inspirado en las naves espaciales de Star Wars. La casa tiene 12 pisos, un helipuerto, un spa, un gimnasio, una sala de cine y una piscina. En 1989, un niño sano nació después de que el cuerpo de su madre con muerte cerebral se mantuviera con vida durante 107 días. Ella, una mujer de 26 años, sufrió un accidente automovilístico que la dejó en coma y los médicos determinaron que tenía muerte cerebral y que no había posibilidad de recuperación. El niño, llamado Joshua, nació el 3 de abril de 1989 a las 32 semanas de gestación, pesando 1,3 kg y midiendo 37 centímetros. Cuando Estados Unidos se hizo con el control de Guam tras la Segunda Guerra Mundial, los administradores estadounidenses no permitieron que los lugareños hablaran chamorro, su lengua materna, en las escuelas. Esto llevó a una disminución significativa del uso del chamorro en la isla, y hoy en día es un idioma en extinción, con una tasa de alfabetización de solo el 20% en Guam. La actriz estadounidense Leighton Meester nació en la cárcel de Fort Worth, en Texas, el 9 de abril de 1986. Su madre, Constance Haas, estaba cumpliendo condena por tráfico de sustancias. Meester pasó sus primeros 3 meses de vida en una casa de transición para madres encarceladas y luego fue criada por su abuela en Marco Island, en Florida.
Benjamin Harrison, el 23º presidente de los Estados Unidos, fue el primero que tuvo electricidad en la Casa Blanca, pero nunca tocó ningún interruptor de luz porque tenía demasiado miedo de electrocutarse. Y en lugar de tocarlos, Harrison tenía un sirviente que los encendía y apagaba por él. Los investigadores utilizan mantequilla de maní cremosa para crear un sello al montar cámaras en mantarrayas y tiburones. La razón es que la mantequilla de maní es un material no tóxico y biodegradable que se adhiere fácilmente a la piel de los animales, además de que se puede crear con ella un sello hermético que evita que el agua entre en la cámara. La textura de la piel de Godzilla está inspirada en las cicatrices queloides de los supervivientes de Hiroshima. Godzilla fue creado en 1954, solo 9 años después del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, y su diseñador, Eiji Tsuburaya, se inspiró en este tipo de cicatrices que les quedaron a los supervivientes de la bomba para crear la piel rugosa y escamosa del monstruo. En el mes anterior a las antiguas Olimpiadas, no se permitían las guerras para que los espectadores pudieran viajar desde toda Grecia sin sufrir daños. Esta tradición, conocida como Ekekeiria o Paz Olímpica, se remonta al siglo VIII a.C., cuando se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. La Ekekeiria establecía un período de paz durante un mes antes y después de los Juegos, para que los atletas y espectadores pudieran viajar a Olimpia sin temor a ser atacados. El fallo de vestuario de Janet Jackson en el Super Bowl del 2004 fue un evento que cambió el mundo de la tecnología. Verás, antes era difícil compartir videos en internet, y con las ganas de ver por sí mismo el incidente de la cantante, que ya se había censurado en la televisión, Jod Karim, junto a sus amigos, se inspiró para crear YouTube, una de las plataformas más populares del mundo. Al final, fue el incidente de Jackson lo que demostró el potencial de la transmisión de videos en línea. Y nos vemos en el siguiente.